Capítulo 1. Cuidados perioperatorios. Definición. El evento quirúrgico inicia antes y termina después de que el paciente ingresa a un quirófano. Los cuidados perioperatorios consisten en la evaluación global de la salud del paciente para identificar anormalidades que podrían aumentar el riesgo quirúrgico o afectar su recuperación. Cuidados preoperatorios, así como identificar de forma oportuna las complicaciones derivadas de la cirugía. Cuidados posoperatorios. Los objetivos de los cuidados perioperatorios son: 1. Disminuir la morbilidad asociada con la cirugía. 2. Mejorar la calidad del procedimiento. 3. Disminuir los costos y el tiempo de estancia intrahospitalaria. Y 4. Restaurar la funcionalidad prequirúrgica del paciente en el menor tiempo posible. Evaluación preoperatoria. La historia clínica completa es esencial para evaluar de forma integral al paciente y determinar qué pruebas de laboratorio y/o gabinete son necesarias para identificar los riesgos que pueden complicar la cirugía. Se debe investigar. Edad. Los pacientes mayores de 60 años por lo general se someten a cirugía 4 veces más que el resto de la población. Las comorbilidades más comunes en este grupo son las cardiopatías, seguidas por neumopatías y nefropatías. Las complicaciones anestésicas ocurren con mayor frecuencia en pacientes mayores de 75 años. Capacidad funcional. Deben evaluarse según los equivalentes metabólicos o METs, que expresan el gasto energético empleado para la actividad física. El punto de corte establecido son 4 METs, que equivalen a subir 2 segmentos de una escalera. Si el paciente es incapaz de tolerarlo, se debe sospechar insuficiencia cardíaca o coronariopatías, lo que aumenta al doble el riesgo de sufrir complicaciones cardíacas tras el evento quirúrgico. Cardiopatías. Los 3 factores independientes más importantes para la predicción de complicaciones cardíacas postquirúrgicas son antecedente de angina inestable, infarto de miocardio reciente e insuficiencia cardíaca congestiva. Esta última es la más importante. En pacientes con infarto de miocardio se recomienda posponer una cirugía electiva hasta 6 meses después del evento cardiovascular. La historia de infarto es sin duda el peor predictor de complicaciones cardíacas. En sujetos con antecedentes cardiovasculares es imperativo evaluar la fracción de eyección, ya que si es menor de 35% contraindica cirugías no cardíacas, pues la incidencia de infarto del miocardio perioperatorio es de hasta 85%. Nefropatías. La insuficiencia renal es un factor que se relaciona con complicaciones pulmonares y aumento en la mortalidad cardíaca postquirúrgica. Además, obliga a modificar las dosis de los esquemas farmacológicos. Una creatinina mayor a 2 miligramos decilitro predice de manera independiente complicaciones cardíacas. Neumopatías. Las complicaciones pulmonares como atelectasias, neumonías, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ventilación mecánica prolongada y broncoespasmo son más frecuentes en pacientes sometidos a cirugía torácica o abdominal del 30%. Se debe prestar especial atención a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores mayores de 60 años, sujetos con dependencia funcional, aquellos con antecedente de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar o asma, cirugías con duración mayor a 3 horas e individuos obesos. La obesidad aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Coagulopatías. Solo 3% de los pacientes presentan sangrado excesivo. Con la historia clínica y los tiempos de coagulación se evaluará el riesgo de sangrado. Hepatopatías. En personas con enfermedades hepáticas existe 40% de mortalidad con cualquiera de las siguientes alteraciones: bilirrubina mayor de 2 miligramos decilitro, albúmina menor de 3 gramos decilitro, tiempo de protrombina mayor a 16 segundos o datos clínicos de encefalopatía, y 80-85% con 3 de las anteriores o con alguna de las siguientes: bilirrubina mayor a 4 miligramos decilitro, albúmina menor de 2 gramos por decilitro o urea mayor a 150 miligramos decilitro. Estudios de laboratorio y gabinete.
Las pruebas de laboratorio preoperatorias no han demostrado mejorar la evolución del paciente. Sus indicaciones precisas se listan a continuación. Electrocardiograma. Debe efectuarse a hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50. A pacientes con historia de isquemia, evento vascular cerebral, diabetes o enfermedad renal crónica programados a cirugía de alto riesgo o riesgo intermedio y a pacientes obesos con poca capacidad funcional. El hallazgo más significativo para el aumento del riesgo cardiovascular es la presencia de ondas Q patológicas. Radiografía de tórax. Se solicita en pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular o en mayores de 50 años que se intervendrán por cirugía abdominal o torácica. Biometría hemática. Permite evaluar los niveles basales de hemoglobina en pacientes mayores de 65 años ante cirugías de alto riesgo y en sujetos de cuyos procedimientos se espera un sangrado importante. Química sanguínea. Se solicita en mayores de 50 años que serán sometidos a cirugías con riesgo intermedio. Jóvenes en los que se sospecha enfermedad renal ante la posibilidad de hipotensión durante el acto quirúrgico o cuando se contemple utilizar medicamentos nefrotóxicos. Tiempos de coagulación. Solo se valoran en quienes se practicará cirugía de alto riesgo o en aquellos con historia clínica que sugiera coagulopatías. Incluyen TP, tiempo de tromboplastina parcial activado y tiempo de sangrado. Tiempo de protrombina. Evalúa los factores 2, 5, 7, 9 y 10, vía extrínseca y vía común. Principales usos. Detección y monitoreo de coagulación intravascular diseminada, enfermedad hepática y monitoreo del uso de cumarínicos. Tromboplastina parcial activado. Evalúa los factores 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, vía intrínseca y vía común. Principales usos. Monitorea la actividad del anticoagulante lúpico y la heparina. Prueba de embarazo. Se recomienda en todas las mujeres en edad reproductiva. Valoración del riesgo quirúrgico. Para determinar el riesgo cardíaco en procedimientos quirúrgicos puede utilizarse la estratificación de la American Heart Association y la clasificación de Goldman, que toma en cuenta 9 factores de riesgo independientes evaluados en una escala de puntuación que clasifica el riesgo en 4 clases. Se cuenta también con escalas que permiten clasificar el riesgo anestésico, parte esencial de la cirugía. La clasificación más conocida es la elaborada por la American Society of Anesthesiologists. Complicaciones posoperatorias. Fiebre. La fiebre posoperatoria es causada secuencialmente en el tiempo por atelectasias, neumonía, infecciones de vías urinarias, trombosis venosa profunda e infección de la herida o abscesos. Explicaré el cuadro de la estratificación del riesgo quirúrgico según la American Heart Association. Riesgo alto, mayor del 5% en procedimientos de cirugía mayor de urgencia, sobre todo en edad avanzada. Cirugía de aorta y cirugía vascular periférica, cirugía prolongada con grandes desplazamientos de líquidos y pérdidas sanguíneas. Intermedio, menor del 5%, endarterectomía carotidia, cirugía de cabeza y cuello, cirugía intraabdominal o intratorácica, cirugía ortopédica, cirugía prostática. Bajo, menor del 1%, procedimientos endoscópicos, procedimientos superficiales, cirugía de catarata y cirugía de glándulas mamarias. Escala de Goldman. Criterios. 1. Historia. Edad mayor de 70 años. Infarto al miocardio en últimos 6 meses te da 5 y 10 puntos respectivamente. 2. Examen físico. R3 con galope o estenosis aórtica severa, 11 y 3 puntos respectivamente. Electrocardiograma. Ritmo no sinusal, 7 puntos. Mayor de 5, extrasístole ventricular por minuto en cualquier momento, 7 puntos. Estado general. Presión parcial de oxígeno, menor de 60 o presión parcial de dióxido de carbono, mayor a 50. Potasio
menor a 3 miliequivalentes o bicarbonato menor a 20, BUN mayor a 50 o creatinina mayor a 3 miligramos decilitro, aspartato aminotransferasa anormal, signos de enfermedad hepática, paciente postrado por causa no cardíaca, 3 puntos. 5. Cirugía intraperitoneal, intratorácica o aórtica o cirugía de emergencia, 3 y 4 puntos respectivamente. Total posible 53. Clases 1 de 0 a 5 puntos totales, complicaciones graves de 0.7%, muerte cardíaca del 0.2%. Clase 2, puntos totales de 6 a 12, complicaciones graves del 5%, muerte cardíaca del 2%. Clase 3, puntos totales del 13 a 25, complicaciones graves del 11%, muerte cardíaca 2%. Clase 4, mayor de 26 puntos totales, complicaciones graves del 22% y muerte cardíaca del 56%. Escala de riesgo anestésico American Society of Anesthesiologists. Riesgo ASA 1, paciente previamente sano que requiere cirugía. Un ejemplo, joven con apendicitis aguda. ASA 2, enfermedad sistémica leve sin limitación funcional. Ejemplo, paciente hipertenso o diabético bien controlado. ASA 3, enfermedad sistémica grave, paciente con insuficiencia renal o con diabetes mal controlada. ASA 4, enfermedad sistémica grave que amenaza la vida. Ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia hepática descompensada. ASA 5, paciente moribundo. Ejemplo, paciente en choque séptico por pancreatitis aguda infectada. ASA 6, paciente con muerte cerebral, donador de órganos. Complicaciones posoperatorias. Atelectasias son la causa más común de fiebre en el primer día posquirúrgico. En estos casos es importante realizar auscultación pulmonar, tomar radiografía de tórax y, si se confirma el diagnóstico, realizar ejercicios para mejorar la ventilación. Neumonía. Se presenta alrededor de los 3 días si las atelectasias no se resuelven. La fiebre persiste y la radiografía de tórax muestra infiltrados. Deben realizarse cultivos de expectoración y tratar con los antibióticos adecuados. Infección de vías urinarias. Es habitual que generen fiebre al tercer día posquirúrgico. Deben solicitarse examen general de orina, urocultivo y tratar con antibiótico-terapia. Trombosis venosa profunda. Ocasiona fiebre al 5.º día posquirúrgico. La sospecha clínica debe corroborarse con un ultrasonido Doppler. Infección del sitio quirúrgico. Comienza a producir fiebre al 7.º día posquirúrgico. La exploración revela eritema, calor y dolor en la herida. Abscesos profundos. Producen fiebre a partir del 10º a 15º días posquirúrgicos. Se requieren estudios de imagen como ultrasonografía o tomografía computada para su diagnóstico. Dolor torácico. Infarto agudo de miocardio. Debe detectarse de forma oportuna. Cuando ocurre es por lo general durante los primeros 2 a 3 días posoperatorios. Una tercera parte de los casos presenta dolor. Tiene una mortalidad de 50 a 90%, porcentaje mayor comparado con el infarto no relacionado con una cirugía. Tromboembolia pulmonar. Ocurre alrededor del 7.º día posoperatorio en pacientes ancianos o inmovilizados. El dolor es pleurítico, de inicio súbito y acompañado de falta de aire. El paciente luce ansioso, diaforético, con taquicardia y distensión en las venas del cuello. Complicaciones urinarias. La retención urinaria posquirúrgica es quizá la más común. Se presenta particularmente después de cirugías de abdomen inferior, pelvis, periné o cadera. Para tratarla es preciso colocar una sonda transureteral. Distensión abdominal. El hilio paralítico es una complicación que se espera en los primeros días después de una cirugía abdominal. Los sonidos peristálticos están ausentes debido a que no hay paso de gas, y ello puede originar una leve distensión. Sin embargo, hay ausencia de dolor.
El hilio puede prolongarse si el paciente tiene alteraciones electrolíticas como hipopotasemia. Complicaciones de la herida. Dehiscencia. Suele ocurrir al 5.º día posquirúrgico después de la parotomía. La herida se observa intacta pero con abundante secreción de líquido seroso o serohemático. Origen peritoneal. Si el defecto de cierre ocurrió a nivel de la aponeurosis, evisceración. Complicación de la dehiscencia de herida, en la cual el contenido abdominal protruye hacia el exterior de la cavidad a través del sitio con defecto de cierre. El paciente debe permanecer en reposo. El contenido intestinal se cubrirá con apósitos húmedos y se requiere cierre de pared urgente. Respuesta metabólica al trauma. Consiste en la serie de eventos fisiopatológicos originados por la agresión que se ocasionó al organismo durante el evento quirúrgico, en cuyo caso sus principales desencadenantes son la existencia de hipoxia y dolor. Los estímulos generadores de esta reacción en cadena son transmitidos por fibras aferentes hasta el sistema nervioso central, el cual integra las señales y responde a través del sistema endocrino, así como la producción de interleucinas. Se reconocen dos fases de la respuesta: fase de reflujo, fase hipometabólica, de choque o de inestabilidad hemodinámica. Duración: menos de 24 horas. Objetivo: mantener el volumen sanguíneo circulante. Características: hipovolemia, hipoxia tisular e hipovmetabolismo. Hormonas participantes: catecolaminas, cortisol y eje renina-angiotensina-aldosterona. Fase de flujo: fase hipermetabólica. Catabólica: glucogenólisis, gluconeogénesis, resistencia a la insulina. Duración de 3 a 10 días. Objetivo: mantener las reservas energéticas. Características: balance nitrogenado negativo e hiperglucemia. Hormonas participantes: glucagón, catecolaminas, cortisol. Anabólica. Duración de 10 a 60 días. Objetivo: reemplazar el tejido perdido. Características: balance nitrogenado positivo. Hormonas participantes: insulina, hormona de crecimiento y hormona de crecimiento similar a insulina. Interleucinas clave en la respuesta. Interleucina 1, fiebre y activación de los macrófagos y linfocitos T. Factor de necrosis tumoral alfa, fiebre y activación de linfocitos T. Interleucina 6, activación de reactantes de fase aguda. Interleucina 8, atrae a macrófagos y neutrófilos al sitio de lesión. Interleucina 10, inhibe la respuesta inmunológica. Preguntas de guardia. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía se suspende la enoxaparina? Respuesta: 24 horas. ¿Cuáles son las indicaciones precisas para transfundir a un paciente previo a una cirugía? Respuesta: pérdida de mayor a 40% del volumen circulante, pacientes estables con hemoglobina menor a 7 gramos decilitro, pacientes mayor a 65 años con antecedentes cardiovasculares, enfermedad pulmonar o síndrome anémico con hemoglobina menor a 8 gramos decilitro, y pacientes graves bajo cuidados intensivos o en choque con hemoglobina menor a 10 gramos decilitro. ¿A qué alteración electrolítica se asocia la presencia de hilio paralítico? Respuesta: hipopotasemia. ¿Cuáles son las principales causas de fiebre posoperatoria en el primer día posquirúrgico? Respuesta: atelectasias. ¿Cuál es la interleucina contrarreguladora de la respuesta metabólica al trauma? Respuesta: interleucina 10. Eso es todo. Nos vemos.